Buenos días, profesor Anatolio Ayala. Vamos a hacer esta entrevista desde el principio. ¿Dónde nació Anatolio? Nací, Bienvenido, mucho gusto. gracias Jaime, nací en la ciudad de Otavalo el 7 de septiembre de 1935. 35, sacando la cuenta, estamos ya en 90 años. Después de 2 meses cumplo 2 años, 90 90 años. años. Igual que el doctor Rodrigo Borja, que cumplió hace Sí, pocos somos días de la misma de la misma edad. promoción. El doctor Borja estudiaba en el Colegio Americano. Yo estudiaba en el mismo año en el Juan Montalvo. Somos contemporáneos. Contemporáneos. Hijo ideario, además. Además, no. Usted nació en Otavalo y viene a Ibarra. ¿En qué año? ¿Cómo fue ese traslado hasta acá? Después de culminar los estudios en el Juan Montalvo como normalista urbano, vine a la ciudad de Ibarra. Me gradué el 20 de julio de 1955 y comencé a trabajar en la escuela 28 de septiembre en el mismo año lectivo en 1955. En la escuela 28 de septiembre vino a Ibarra a Estuve trabajar un ya. año, sí, un año en la ciudad, en la 28, y luego pasé a ser fundador de la Escuela Modelo Presidente Velasco Ibarra, que vino a inaugurar el doctor José María Velasco Ibarra el 30 de abril de 1956. Muy bien. En principio, esta escuela se llamaba Modelo, luego pasó a Presidente Velasco Ibarra, ¿así? No, era O cómo era la Modelo historia? Presidente Velasco Ibarra. Desde siempre, ¿no? Siguiendo ministro de Educación, ingeniero José Pons Vizcaíno. Muy bien. Bueno, pero vamos por partes, ¿no? ¿Cuántos hermanos son de la familia Ayala? Somos 4 hermanos, Todos, tres varones y una mujer. La cuarta y el tercero ya fallecieron hace pocos años. cómo se llamaban ellos? José Nabor Ayala, que trabajó en el municipio, era Ya. en rentas. Don Pepito. Sí, Don Pepito, Ya. era mi hermano. Y su otro hermano también es profesor, ¿no? Sí, Pedro Alejandro fue director de la escuela Víctor Manuel Peñerrera. Ya. Sus padres, Anatolio, ¿cómo se llamaban? Mi padre se llamaba Pedro Andrés Ayala Muy bien. y mi madre María Rosario Andrade. ¿Su padre en qué trabajaba o también era profesor o No, cómo viene mi padre tal era vez esta ferroviario. ya ferroviario? Sí, jefe de estación. Se casaron con mi madre en Cayambe. Luego, Él nació en Ibarra, ¿no? no, O mi padre es de Yaruquí, de la Yaluquí, provincia de Pichincha. allá. Luego, a los empleados ferroviarios les trasladaban cada 2 años de una estación a otra. Claro, cuando llegó el tren a Ibarra, ¿no? En los Sí, años 50, me imagino, un poco antes el también. 28, Del 28 1928 llegó ahí llegó a el Ibarra. tren a Ibarra, ¿no? Sí, Ahí trabajaba su padre. sí. Y entonces, ¿cómo viene su inclinación, Anatolio, por la educación? Yo era estudiante del colegio eh, Otavalo. Otavalo, ya. El inspector general habló con mi papá y mi mamá, me indicaron que vaya a estudiar en la capital. Y fui a quinto y sexto curso al normal Juan Montalvo. Fui acreedor de una beca que me concedió el Ministerio de Educación. Muy bien. Y normal, allí, desde ahí nace su Sí, vocación y sí. ya su profesión, diría yo, ¿no? Algunos compañeros míos fueron al militar, otros a estudiar en la policía. Entonces, por recomendación del inspector general, don Gonzalo Nicolalde, indicaron a mis padres que me envíen al normal Juan Montalvo. Y luego, ¿qué viene? Me gradué, decía el 20 de julio de 1955. Fui el mejor egresado de entre 150 alumnos de todo el país. Eso bueno. me sirvió para que me dieran el cargo de forma inmediata. El rector Juan Montalvo envió un oficio al director de educación de esa época, era don Alfredo Albuja Galindo. Tan pronto hubo la primera vacante, ocupé en la 28 de septiembre. Y luego pasó a la... Luego, claro, el mismo director de educación nos escogió 8 profesores, 4 de la América y 4 de la Modelo, todos normalistas, para que
pasamos a prestar nuestros servicios desde el 30 de abril de 1956 en la Escuela Modelo Velasco Ibarra. Ahí permanecí por el espacio de 18 años. Ya. En el año 1974 fui designado profesor, también fundador del Colegio Técnico 17 de Julio. O sea, de la escuela pasó ya al colegio, ¿no? Pasé al colegio, Claro. sí. Ajá. 17 de julio. En el 17 ya. de julio, así mismo, fuimos 8 profesores, 4 con experiencia docente, entre ellos el rector, señor Edmundo Chamorro Navarrete, primer rector del 17, y 4 compañeros nuevos que se habían graduado en la Universidad Central y profesores técnicos Ya. del Colegio Central Técnico, del Vicente Fierro, y comenzamos el 14 de octubre de 1974, se inició el año lectivo del Colegio Técnico el 17 de julio. Ya. Pero bueno, en la escuela modelo, 18 años tuvo usted, ¿no? Como En la profesor. escuela modelo había la costumbre, estuve 18 años, de primero a sexto. La tercera promoción es la que hace el 21, el sábado antepasado. Así, ya. Me rindieron homenaje en el Gala Club. Está aquí, hay la fotografía de ellos. Esa promoción es del año 73. 73, salieron Hace de... 52 años. Imagínense. Allí tengo médicos, ingenieros, abogados, arquitectos que están allí. De ellos fueron 15, ¿no? ¿Cuántos fueron al homenaje suyo? Al homenaje mío, 16 llegaron, los que residen aquí. Y también nos comunicamos por internet con Luis Paz desde Italia, desde Milán. Ya. 18 promociones entonces tuvo usted, ¿no? O... No, 3. Tres Desde promociones. 6, cada 6 años. Allá entre 6, 12, 18, muy bien. De primero a sexto. Claro, pero usted se acuerda los nombres y apellidos de alguno de ellos, ¿no? Todos los nombres y apellidos. Los 2 nombres y los 2 apellidos, concretamente. Es que con ellos tenía mucha amistad. Los padres de familia me invitaban a sus hogares, a los distintos actos sociales. Era casi como un miembro de la familia. Claro. ¿Y cómo era usted en esa época como profesor? ¿Era exigente, bravo, tranquilo? ¿Qué dicen los alumnos? Mis alumnos sí que no era muy bravo, pero era exigente. Ahí se sancionaba a quien hacía los deberes, se le privaba del recreo. Ya. Cuando no cumplían con las tareas, ¿no? Sí. Además, por ejemplo, yo les daba matemáticas, castellano, sociales, ciencias naturales, excepto música. Era muy aficionado a la educación física. Yo concurrí en vacaciones a la Universidad Central, donde se realizaban cursos de capacitación y mejoramiento profesional de metodología de educación física. Es decir, en ese tiempo usted era profesor de varias disciplinas, ¿no? Matemáticas, de historia, excepto música. Excepto música. Música daba a otro profesor. Por ejemplo, en educación física, a todos mis alumnos les enseñé a nadar en Yuyucocha. Los días viernes íbamos desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Les daba clases de natación. Y en ese tiempo que ir a Yuyucocha parecía un paseo, ¿no? Lejísimo. Claro, sacaban lo físico, íbamos trotándose a Yuyucocha. Era un vado con piedras y chambas que sostenían el vado. No había piscinas. Aquí existía la piscina municipal, que era muy profunda. La municipal y también la de los hermanos cristianos, ¿no? También había esa piscina, ¿se acuerdan? Pero era particularmente, nunca facilitaban fácilmente ya. Otras instituciones. Muy bien. ¿Y qué tal estuvo esta reunión con los exalumnos de hace 52 años, me dice, ¿no? Sí, hace 52 años. Esa promoción estuvo bien. Se había preparado, se había comunicado. Desgraciadamente muchos trabajan fuera del país. Están en Colombia, en Venezuela, en Canadá, Estados Unidos, en Italia, en Francia. Con muchos de ellos he tenido contacto.
Ya. En la publicación de este acontecimiento, alguien, en son de broma, decía, en broma y en serio, ¿no?, que los alumnos están mayores que el profesor. Están canosos la Están mayoría, canosos, sí. ¿no? Parecen ya mis compañeros. Es que han de ser abuelos también ya, pues. Sí, son abuelos ya. Magníficos profesionales y gente muy valiosa. Por ejemplo, uno de ellos, Arturo Puente, llegó a ser uno de los mejores gerentes de MAPA. Arturo Fuentes, claro. Sí, Arturo. Y también fue gobernador de Imbabura, ¿no? Sí. Un tiempo. Es empresario, Constructor también, me parece. Sí. Tantas anécdotas que imagino que en ese momento se acordaron. Sí, ¿no? algunos que Algunas travesuras. me indicaba Patricio Carrillo que yo les salvé la vida a ellos. Ay. Habíamos hecho un paseo a Lita y estábamos subiendo la Bocana a la parroquia. Y una volqueta insinuó que suben los chicos. Yo me opuse, les dije que vamos a seguir caminando. A la vuelta de una curva profunda se había volcado la volqueta. O sea que nos salvamos. No tuvimos ningún accidente nosotros. También viajábamos, a mí me gustaba viajar mucho, hacíamos paseos. Por ejemplo, yo les llevaba a conocer las lagunas de Cuicocha, San Pablo, Mojanda y Aguarcocha. Y los fines de año realizábamos giras. A Quito íbamos los viernes, cada trimestre, a conocer la capital, a visitar los lugares históricos, el Museo del 2 de Agosto, la Plaza Grande, la Universidad Central, las principales iglesias, como la Compañía, la Catedral, San Agustín, San Francisco. Luego pasábamos a conocer la mitad del mundo, el monumento que existía en San Antonio de Pichincha. Y a la noche coincidía los viernes, como era viernes, había partidos de fútbol. Yo voy a conocer el Estadio Olímpico. En otro viaje fuimos a Cuenca y el señor Diego García, papá del ex gobernador. Diego García también, claro. El hermano era alumno de esta tercera promoción. Conseguimos que nos llevara a conocer Guayaquil. Y de Guayaquil fuimos a playas, o sea, una gira fabulosa. Y como era viernes, domingo ya de noche, a conocer el Estadio Modelo Guayaquil. ¿Se han reunido los estudiantes de la escuela y del colegio del Instituto 17 de Julio? Nada, no se han reunido. También, sí? También. En las bodas de plata del colegio 17 de Julio también nos hemos reunido. Hace unos 2 meses fui invitado al hoy Colegio Técnico, Unidad Educativa del 7 de Julio. Descubrieron una placa en homenaje a mí. El taller se llama Profesor Arturo Anatolio Ayala, que parece un coliseo, es un taller de mecánica automotriz. Ahí me hicieron un homenaje. He recibido muchos homenajes. Acá tengo unas medallas de oro que me han concedido las distintas instituciones en que he servido. Soy miembro de la Confraternidad Bolivariana del Ecuador. Esta medalla me otorgaron la Sociedad Bolivariana, Confraternidad Bolivariana, el año del 2010. Este es del capítulo Ecuador. ¿Usted era parte de la Sociedad Bolivariana? Parte de la Sociedad Bolivariana. Qué bueno. El presidente de la Sociedad Bolivariana, el doctor Amílcar Tapia, de la Nacional. Me entregó la condecoración, sí. Un gran historiador. Otra condecoración que tengo a continuación es, creo que es esta la segunda, al mérito educativo, concedido a la medalla Pilanqui. ¿Esta entrega a quién? El municipio, ¿no? No, esta me entregó la Sociedad Bolivariana, la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura, sí. Tienes razón. Por los temas de la trayectoria educativa, ¿no? Trayectoria, mérito educativo. También tengo otra condecoración del municipio de Ibarra. El 2006,
el ilustre municipio de Ibarra me entregó esta Qué bien. condecoración. Es también al mérito educativo, Al mérito ¿no? educativo, sí, por Yeah. los servicios prestados. Aquí tengo la placa que me entregaron el Colegio Técnico. El área Nacional de- electromecánica automotriz de la Unidad Educativa 17 de julio. Sí, sí, automotriz, se llama Turo Anatolio Ayala. Es rector de 17 de julio. ¿Cuántos años estuvo como rector? 18 años como 18 años. rector, Profesor y rector. profesor y rector. También en el instituto, yo le llevé la categoría que era colegio técnico, en el 96 pasó a ser técnico superior y luego por gestiones en 2004 conseguí que el Instituto Tecnológico Superior, hoy es universidad. Ya. También me entregaron la placa por ser el primer rector fundador. Porque, ¿qué dicen? Sí, en Yache funciona esto. Ya, sí, tienes razón. Sí. De colegio pasó a ser instituto, ¿no? Y ahora es... El instituto se separó por orden de CNESI, hoy funciona en el antiguo SECAP y en Yache, Sí, sí. ya disgregado ya del Colegio Técnico del 7 de julio. Muy bien, vamos a la parte política. ¿Dónde se involucró, o cuándo se involucró a la izquierda democrática? Me parece que se pudo partido. Sí, primero fui en el año 71-72 vicepresidente de la Unión Nacional de Educadores. De la UNE, ya. Sí, de la UNE, tengo fotografías. 71, 72. 71. Luego, en el 80, ser fundador de la izquierda democrática con numerosos amigos, la mayoría maestros. Yo fui de la directiva provincial muchos años, tesorero, cuando no había fondos, no había presupuesto. Ahí era director del partido, ¿de quién era? Era Ramiro Guzmán. Ramiro Guzmán Rueda, que Sí, paz descanse, ¿no? Sí. Año 80. Y luego, en 2003 al 2006, fui designado por elección popular concejal de Ibarra, con la mayor votación de los concejales. ¿En qué alcaldía era? 2 años con ingeniero Mauricio Larrea y 2 años con Pablo Jurado. Entonces estamos hablando del año 1996, Sí, Anatolio. No el 2003, 96. sí, Como pero yo la concejal. concejalía desde 2003 al 2006. Estuvo con esa concejalía, pero ahí no era Mauricio Larrea alcalde. Sí, en 2000 era Mauricio Larrea, hasta el 2004. 4. Tienes razón. 2004 al 6, Pablo Jurado. Muy bien. Muy bien. Usted es el que sabe las cifras, sabe. ¿Y luego se retiró de la política o qué pasó? Nunca me desafilié de la izquierda, siempre militante de la izquierda por más de 40 años. Y tuvo oportunidad de conocer a Rodrigo Borja entonces. Sí, con el doctor Rodrigo Borja Rodrigo Borja Ceballos. lo conocí cuando él era estudiante del Colegio Americano, yo era de Juan Montalvo en la misma época. Él ya era, después pasó a la Universidad Central y su ideología de centro-izquierda, fundador de la izquierda democrática. Durante varios años recorrió todos los cantones, todas las ciudades, es el fundador, entonces soy amigo de Muy bien. Rodrigo Borja, de Raúl Bacacaro, Que paz descanse también, ¿no? Claro. del ministro Cachito Vera y de otros dirigentes, Manuelito Córdoba Galarza, Washington Ceballos, eran los ideólogos. Manuel Córdoba murió en la Asamblea, ¿no? El Congreso en ese Sí, tiempo. falleció Un ataque, ¿no? en el Congreso, sí. La izquierda democrática tuvo algunos alcaldes, vale mencionar, por ejemplo, Mauricio Larrea, Marco Almeida, Primero, Pablo Jurado, ¿no? Pablo Jurado. Primero, claro, primero Marco Almeida, luego Mauricio Larrea, También prefectos. prefectos, Luis Muñoz, Luis Mejía. Luis Mejía Montes de Oca, Gustavo Pareja. Gustavo Pareja, sí, que también fue de la izquierda democrática, ¿no? Tuvimos un periodo, los 3 legisladores de la izquierda democrática, Luis Mejía, Luis Muñoz y el doctor Gustavo Medina. Gustavo Medina López. Era el fulgor entonces, el apogeo de la izquierda democrática, ¿no? Sí. Ahora casi ya no existe. Desgraciadamente, ya algunos han ido a otros partidos. Entonces hay un bajón. ¿Qué pasó ahí? Porque era un partido muy organizado, ¿no? Era uno de los partidos más importantes y de gran trascendencia en la política ecuatoriana. Exactamente. Fue un partido que hizo historia. Y el partido que llegó a tener
casi todos los poderes, tenía presidente y congreso, presidente de la república, y concejales y alcaldes y prefectos en todo el país, ¿no? Concejalías y alcaldías del país, prefecturas también en muchas provincias. Muy bien, ¿cómo era Anatolio, el Ibarra de los años 50, el Ibarra de antes, ¿no? Para hacer una comparación con lo Hace que es ahora. 70 años que vine a vivir en Ibarra. Ibarra era 1 kilómetro cuadrado, desde la calle del Cuerpo de Bomberos hasta la Colón. Hasta ahí se acaba Hasta ahí Ibarra, se acababa, sí. del norte al sur, ¿no? Sánchez estaba ya en una prolongación del Sucre, terminaba ahí el Sucre. No existía el mercado Amazonas, no había la ciudadela que está contigo aquí. Que estamos en Yacucaya, no había, ¿no? En Yacucaya. Esto era Potreros entonces. Potreros, sí. Ya. Más acá abajito era la Egas Grijalva. Con Mingas hicimos el mercado, con participación. El mercado de la Amazonas. ciudadanía, el mercado Amazonas. Antes había el mercado en la Plaza del Águila, En ¿no? la Plaza del Águila, Ya. el mercado central. Y ahora ha crecido tanto Ibarra, ¿no? También terminaba, se iniciaba en la Juan Montalvo y terminaba en la Sánchez y Cifuentes, Juan Montalvo cerca del río Tahuando y terminaba en la hacienda de Pilanquí. Pilanqui. Ahí terminaba Ibarra, ¿no? Esa era la hacienda donde había ordeños en Pilanquí, en Ajaví y acá en Yacucache también. O sea, Ibarra estaba rodeado de fincas y haciendas, entonces, Haciendas, en ese tiempo, ¿no? La Victoria, donde hoy es la ciudadela de La Victoria, era la hacienda de la familia Tamayo. Entonces Ibarra en ese tiempo era una ciudad tranquila, franciscana, todos se conocían, ¿no? Una ciudad que me imagino de 30.000 habitantes, 20.000. Acá había cerca de 50.000. 50.000. Solo había 6 taxis, 3 en el... Y conocidos los Parque taxistas, ¿no? Germán Grijalva, los taxistas, don Bárcenas, los Revelo, Revelo, y, claro. y en la Merced, don Maya y otros más, los carritos. En la ciudad, los vehículos solo tenían los dueños de Hacienda. No, recién había no la tenía única acceso. línea de buses, Santo Domingo, Caranqui. Luego se creó la de buses, transportes urbanos hasta San Antonio. Y había pocos, había 3 o 4 médicos, 3 o 4 abogados distinguidos, entre ellos en los médicos recuerdo el doctor Luis F. Aguinaga, que tenía la clínica particular. Había un doctor Almeida, un doctor Miranda, y así mismo los abogados eran muy pocos. También, Anatolio, recuerdo usted, había 2 salas o 3 salas de cine, ¿no? El Gran Colombia. Sí, las 3 salas, primero, lo que funcionó muchos años era el Teatro Municipal, en el Teatro Municipal. Luego Sí. se construyó el Gran Colombia y posteriormente el Popular. 3 salas de cine, En ¿no? el Popular yo era programador de películas. Ah, caramba, usted trabajaba. Trabajé, contrataba las películas en Quito, en Guayaquil, vive en vacaciones. Ahí trabajaba yo hasta los sábados y domingos. En sábado matiné especial noche, domingo Vermont matiné especial noche. Ahí en el Popular, antes de ingresar a la educación, ¿no? No, paralela. Paralela, ya. Trabajaba en la escuela Modelo Velasco Ibarra, también presté mi servicio en el Teatro Popular. Este teatro era de don Azael Terán. El primero, claro, don Azael Terán. Teatro Avenida, el me parece que se doctor, llama. el Teatro Avenida y el doctor Guillermo Terán vendieron a otros propietarios. Ya. Y recuerda usted y las retretas con Amaya, ¿no? Ramiro Amaya, que bailaba. Sí. Amaya fue ex alumno de la Modelo. Ah, caramba, eso no sabíamos. Y íbamos luego de salir de la misa de la catedral, en la noche de 8 a 9 era la retreta en el Parque Pedro Moncayo. Él era alumno entonces de la escuela Sí, de ex modelo. alumno de la Modelo, Chico Amaya. Pues no tuvo usted la oportunidad de ser profesor de él, ¿no? No fui profesor de él. ¿Y cómo disfrutaba la gente sus bailes, esas retretas? La gente salía, ¿no? Sí, Después del salía cine. a recorrer. La ciudad era tan tranquila que salían familias íntegras, especialmente la juventud. Antes de ir al cine, dábamos las vueltas en el Parque Pedro Moncayo. Había personajes también. La historia recuerda a algunos de ellos, por ejemplo, El Huacachino. Valentín Huacachino, ¿no? Valentín y Huacachino eran los personajes típicos de esa época. La Puma Maxi. También Puma Maxi.
eran muy conocidos, ¿no? Sí, Se merecen un monumento porque eran parte de sí, la historia, parte de historia de Ibarra, de ¿no? la historia de Ibarra, sí. Muy bien. En la época de concejal, Anatolio, se hizo algo por la ciudad. Este, ¿Qué obra, qué proyecto recuerda usted? Algo que se haya hecho por esta Sí, urbe. mientras era concejal varias veces fui encargado de la vicealcaldía y Ah, la alcaldía. ya, muy Eh, bien. yo era presidente de la Comisión de Educación. Ahí Claro, como comenzamos correspondía, ¿no? implementando las becas. En época de Mauricio construimos el mercado mayorista. Antes funcionaba junto a la estación de ferrocarril. Ah, ya, ya. En la, li- en Allá la- hicieron esa instalación, ya. Construimos el mercado mayorista. También casi al final de la administración se construyó el terminal terrestre. Muy Y bien. se Dos ayudó obras importantes, sin duda. obras importantes. Se comenzó a adoquinar el sector de los ceibos, que era Ah, empedrado. claro. Conseguimos agua potable, eh, que el mayor Larrea trajo desde Guaraxapas. En época de Mauricio conseguimos una donación del gobierno del Japón de 20 millones para mejorar la conducción del agua desde Guaraxapas hasta de Esperanza y Caranqui. Qué bueno, qué bueno. También dice la historia, las anécdotas, que antes en las sesiones de consejo se fumaba cigarrillos, es decir, casi la mayoría de concejales es una chimenea en plenas sesiones, ¿no? Eso ocurría, ¿no? Sí, las sesiones eran durante la noche, pasado las 7 de la noche hasta 12, 11. Y algunos que fumaban, sí. Yo casi no fumé nunca, por eso tengo muy buen estado de salud. Así es, así es. Y ahí contaba Franklin Gómez Jurado, profesor Sí. y concejal también, que él había llevado un pequeño ventilador para un poco, y se había creado la orden. Imagínense cómo era antes el Congreso en las curules llenos de ceniceros. Y Así, en las casas se fumaba, ¿no? Ahora así. imposible pensar en eso. En los cines se En fumaba, los cines, en el transporte urbano, transporte público, urbano, claro. así era, justamente. Pero bueno, comparando con el Ibarra de antes, ¿se queda usted con el de antes o con el de ahora? Con el de antes. Antes, ¿no? Distinguidos amigos, A ver, compañeros de la ¿se acuerda de política, algunos? Frankie Gómez Jurado. Yo también colaboré en la Federación Deportiva. Ah, no. Muchos, Ahí estuvo también la federación usted, ya. muchos años, casi más de 40 años, desde la época de que don César Morales Granda era Granda. presidente de la federación. Después fue Ramiro Guzmán. fue también presidente. Algunos Norberto compañeros, Fuertes también, ya. fueron presidentes de la Federación Deportiva. Washington Mariano. Washington, con él estuve 12 años. Ujú. Inauguramos los Juegos Olímpicos. Trabajamos con muchos escenarios. Ya había el Coliseo Luis de Oro Franco en ese tiempo. No todavía. No todavía. El Coliseo Entonces usted fue de fue, época de la dictadura. eso inauguró o ayudó mucho el ibarreño Luis de Oro Franco, ¿no? El general, Sí, ¿no? el general de brigada, Luis de Oro Franco. A él le debemos la gratitud. ¿Se acuerda del estadio de Ibarra? Antes era de piedras o de tierra o de arena. Sí, el estadio donde hoy funciona el centro médico, donde existe la UNE. La policía, sí. Sí, de esa época era don César Morales, el presidente. Existían los campeonatos intercantonales. En intercantonales los finalistas casi siempre eran Ibarra y Otavalo. Ujú. En Otavalo existía un magnífico fútbol. Claro, Y muchos rivalidad años entre Ibarra y quedaron Otavalo, ¿no? campeones, sí. Es que de Otavalo ya habían jugadores del gimnástico, del crack, jugadores de la Argentina, que después fue Deportivo Quito. Ujú. Había magnífico. Acá vinieron a jugar incluso el Everest, en la época de Alberto Spencer. Venía a jugar Liga, el Nacional. Y usted iba al estadio también. Y iban Ya. hasta ellos, sí. De Otavalo, ¿qué recuerdos tiene, profesor Anatolio Ayala? De Otavalo, recuerdo las ferias, magníficas ferias. Solo existía la feria los sábados. Después, ahora existe todos los días la feria de la Plaza de Ponchos. La Plaza de Poncho ya. Sí. Antes era cada sábado, ¿no? Antes era solo los sábados. Y ya existían turistas. Yo recuerdo
en el año 48, cuando fue presidente Galo Plaza, llevó al Rosalema a Nueva York. Ahí se promocionó el turismo de Otavalo, las artesanías otavaleñas. Muy bien. Usted me contaba, este micrófono, que también salió del país, fuera del país. Sí, ¿Qué ciudades conoce o qué países conoce? viajábamos acá a Colombia, conozco todo Colombia. Allá. Cali, Bogotá, Medellín, ¿De turismo o...? de turismo. Ya, turismo, ya. O Cartagena, San Andrés Islas. En el año 68 viajamos de aquí de Barra, profesores de la Modelo, de la Angélica, muchos profesionales como los doctores Orquera, doctor César Vinuesa, fuimos a una gira de 28 días. 22 pasamos en México, en el Distrito Federal. Ya. Bueno, viajamos por Puebla, Toluca, Morelia, León, visitamos las pirámides de Teotihuacán, en Tasco, donde las minas de plata, y luego pasamos a Acapulco. ¿Qué tal Acapulco? Acapulco era el balneario más concurrido del continente. El continente, Diariamente llegaban 30.000 turistas americanos a Acapulco. Luego viajamos a Miami. Posteriormente, con mi familia, hemos viajado a Estados Unidos, toda la parte desde Miami hasta pasando Orlando, Atlanta, Washington. Filadelfia, luego Washington, Filadelfia, New Jersey y Nueva York. En Nueva York he pasado muchísimas vacaciones. Tengo mi familia, mi hijo, mis nietos, mi yerno residen ahí. He llegado hasta las cataratas del Niágara. También en América del Sur, hace 11 años, viajé al Brasil, conozco todo el Brasil, estuve un mes en el Campeonato Mundial, conociendo Brasilia, sí, Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, fuimos hasta Curitiba, visité las cataratas de Iguazú. La frontera entre Brasil y Paraguay, ¿no? En la frontera de Paraguay y Argentina. Argentina, perdón. Muy bien, es decir, una vida, en la vida que lo más hermoso es viajar, ¿no? Sí, me acostumbré a viajar desde muy joven, no como ahora algunos compañeros, ya cuando se jubilan recién salen a conocer el exterior. Yo tuve la oportunidad de viajar todos los años al exterior. Muy bien. No hemos hablado del tema personal de su esposa, dónde él conoció, cómo se conocieron, cuántos años, por favor. Sí, Anatolio. cuando vine a trabajar acá en Ibarra, tuve la oportunidad de tratar a muchas personas aquí, especialmente era muy amigo de las colegas, compañeras de la Angélica Hidrobo, de la Pedro Moncayo, con los compañeros del Teodoro, de los colegios que había pequeños, el Teodoro, y luego se creó el 17. Habían pocas escuelas, solo había la América y la 28 fiscales. Entonces, se creó en el 56 la Modelo. Luego otras colegios y escuelas particulares especialmente. Sí, bastante, claro. ¿Y allí conoció a su esposa o cómo? Sí, mi esposa estudiaba en el Colegio de los ¿Cómo se llama? Inés Beatriz Carrera Molineros, mi señora. Y tuve 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Las mujeres son de la temporada de la promoción de la Modelo. Sí. Son profesionales, estudiaron en la Católica, mi varón estudió la primaria en el pensionado Atahualpa, secundaria en el San Francisco y superior en la Politécnica de Quito. Mis nietos estudiaron... ¿Cuántos nietos tiene? 4 nietos. ¿Ya tiene bisnietos o no todavía? Tengo ya una bisnieta que tiene 10 años. Los primeros nietos fueron a estudiar en Nueva York, trabajan en Nueva York. Mis otros nietos pues, están estudiando en Portugal. Muy bien. Todos hemos perdido un familiar o familiares. ¿Cómo se sintió usted cuando perdió a don Pepito Ayala? Fue una sorpresa por el COVID. COVID fue hace 4 años, ¿no? Hace 4 años. Era un ¿Cómo fue ese momento? Fue funcionario del municipio. Así es. Muchos años. Ese momento fue trágico para la familia, que el tercer hermano fallezca. Muy conocido en la ciudad.
empresario, comerciante y Así es. funcionario de tesorería. El COVID murió, ¿no? Con el COVID. No había nada que hacer. No, fue imposible salvar. Esa enfermedad no miraba nada, ¿no? Atacaba a todos sin distingo de ninguna naturaleza. Muy Yo bien. También por 2 ocasiones. ¿Le dio el COVID? Me dio el COVID, sí. ¿Pero cómo? Gracias a un buen médico, el doctor Paul Aguirre, que es vecino de aquí del barrio, se logró controlar. Estuvimos también en la casa, hubo esa confinación. Todos estuvimos así encerrados, ¿no? Sí. Bien, 2 inquietudes finales. Un gusto haber conversado con usted, profesor Anatolio Ayala. ¿Qué es para usted la vida y también qué significa la muerte? ¿Cómo espera o qué piensa de la muerte, Anatolio? Como soy creyente, creo en la inmortalidad del alma. Ya. Sí. Felizmente yo he tenido una buena salud. Yo no tenía tiempo para enfermarme. Cuando trabajaba el 17 de julio entraba a 7 de la mañana, salía a almorzar a la 1, a la 1:30 retornaba al colegio y para el funcionamiento del ciclo básico. Salía a las 7 de la noche. Entonces, no tenía tiempo para enfermarme, permanecí haciendo muchas gestiones, tuve mucha suerte, me ayudaron funcionarios del Ministerio de Educación y de Finanzas. De los 20 bloques que tiene el 17 de julio, 10 construí yo. Fui designado en Junta General, designado por los profesores para el puesto de rector. Ya nunca. Mi gestión docente, laboré 51 años en educación, batiendo récord prácticamente, porque generalmente yo a los 38 años de servicio ya tenía el acuerdo ministerial para jubilarme, pero en el ministerio me indicaron de que cuando yo deseé renunciar, renuncié. Había el compromiso de los compañeros cuando me designaron rector, que tenía muchas amistades con los funcionarios, que lo transforme el colegio en técnico superior, hice en el 96. Recibí las visitas al colegio de varios ministros, el doctor Cachito Vera, ¿no? Sí, la doctora Rosalía Arteaga inauguró el taller, pero era ex vicepresidente. Era ministra de Educación de Sixto. Ahí vino ya. Sí, luego Roberto Vaquerizo me ayudó para hacerlo técnico superior. Ya para el tecnológico hice gestiones en el CONESUB y pertenecíamos ya a los técnicos superiores al Consejo Nacional de Educación Superior. Hicieron la evaluación respectiva y el 13 de junio del 2004 se transformó en Instituto Tecnológico Superior. Muy bien. ¿Cómo concebir la muerte sin la vida? ¿O es necesario morir para descansar luego de una vida tan larga? ¿Cree usted que debemos vivir para siempre? Como usted dice, hay una vida después de esta vida. Yo creo en la inmortalidad. Volvernos a reencontrar. Como buen cristiano, sí. Mientras tanto tenemos que cuidarnos. Correcto. Una buena alimentación. Deporte, ejercicio, una buena alimentación. Viajar. No fumar, no tomar. Tranquilidad. Tomar muy poco, fumar nada. No fumaba usted, ¿no? No fumé, no. Tomaba de repente un poco. Solo en actos sociales. Solo cuando había la izquierda democrática. Como tenía que manejar el vehículo, nunca tomé como abogado, nunca perdí el juicio. Eso es lo importante, ¿no? ¿Ibarra qué significa para usted en su vida? No, Ibarra es una ciudad maravillosa, que como somos parte del progreso de Ibarra, queremos a la ciudad, su clima, su gente, cómo ha progresado Ibarra, somos parte hemos dado impulso desde distintos ángulos, para que nuestra ciudad progrese. Muy bien. ¿Qué aspira para Ibarra? Para Ibarra aspiramos que siga creciendo, que se incremente el turismo, las industrias. Ibarra no tiene pequeñas industrias, hace falta el impulso para el progreso superior. Por el turismo Ibarra son una potencia. Hay que aprovecharla de la mejor manera. Tenemos que promocionarlo
y contribuir para el progreso de la ciudad. Muy bien. Quiero agradecerle a Anatolio Ayala por la entrevista, que cumpla bien sus 90 años próximos a festejar y que felicitarle por su labor educativa y por haber educado eficientemente a tantas generaciones. Gracias, Jaime, muy gentil. Gracias por su visita y por la entrevista. Parte hemos podido. Así es. Habrá una otra oportunidad, ojalá. Gracias, un buen día.